Con su venia, señor presidente. Muy buenas noches, señoras y señores. La Corte Suprema de Justicia les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta noche. Damos inicio a la 9ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la participación del doctor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante, España. Tenemos en primer término las palabras de saludo y bienvenida del doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Gracias. Señor doctor, don Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante. Señor primer vicepresidente del Congreso de la República, don Manuel Merino de Lama. Señor doctor don Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo. Señor doctor don Luis Alberto Peirano Falconi, ministro de Cultura. Señora Lourdes Alcorta, congresista de la República. Señores colegas, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señores miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores fiscales supremos, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, señor gerente general del Poder Judicial, señores funcionarios de la Presidencia de la República, del Poder Judicial, señores representantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, distinguidos invitados, señoras y señores. Para el Poder Judicial del Perú es un orgullo y un motivo de inmensa alegría que en esta 9ª sesión de la Cátedra de la Corte Suprema de Justicia, que tuvo bien inaugurar nuestro expresidente don Javier Bellestein, tengamos la presencia de uno de los filósofos más importantes a nivel mundial, el señor doctor don Manuel Atienza Rodríguez, que nos va a dispensar una cátedra magistral acerca de un tema de absoluta actualidad, de permanente vigencia y que nos va a obligar a repensar nuestros modos de observar, de apreciar y de seguir y de entender qué se debe de ver cuando se analizan problemas vinculados a la ética judicial. Y es tan importante este tema que hoy día nos congrega a todos, porque profundiza un espacio que la Corte Suprema del Perú ha ganado para poder reflexionar sobre temas fundamentales, que no son solo temas jurídicos, sino son temas culturales, temas académicos, temas que en todo caso interesan a una sociedad viva, a una sociedad democrática, a una sociedad que como tal siempre se cuestiona y siempre cuestiona el poder, siempre cuestiona usos, costumbres y que intenta siempre estar al día y vigentes para poder generar una cultura de libertad, una cultura crítica que nos vincule de la mejor forma posible
con nuestra sociedad y que haga de los valores democráticos lo más importante del quehacer cotidiano de nuestras respectivas labores. Aquí tenemos en este auditorio a personalidades que están vinculados a los poderes públicos, personalidades que en sus manos, de uno o de otro modo, se encuentra el destino de nuestro país. Abogados, trabajadores, estudiantes que tienen una preocupación vital acerca de los acontecimientos que actualmente están en plena discusión y quieren tener información de primera mano, información de calidad, puntos de vista serenos, reflectivos, no prejuiciosos, amplios, que a todos nosotros nos ayuden tal vez a ser mejores personas. Y qué duda cabe que la presencia de don Manuel Atienza nos puede ayudar muchísimo en esta voluntad de conocimiento, de acercamiento a los problemas y de reflexión colectiva sobre nuestro país, el mundo y sus problemas. Me es pues muy grato presentar ante ustedes no solo a un amigo de muchos años, a un colega universitario, sino sobre todo presentar a una personalidad que ha unido a su excelente vitalidad y actividad académica una línea de conducta cívica y ejemplar que creo constituye un ejemplo de vida, y esos ejemplos, esas líneas de vida son las que nos deben de ayudar a nosotros a rescatar lo mejor y sobre todo a afirmar en esta perspectiva que la Corte Suprema de Justicia del Perú se va a seguir preocupando por la cultura, por la ciencia jurídica, por supuesto, pero también por los problemas que el país pasa, y para ello tratamos en lo posible, ahora lo hemos logrado, de traer a lo mejor de la intelectualidad. Y un digno representante, un genuino intelectual, es don Manuel Atienza Rodríguez. Manuel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y en nombre de la Corte Suprema y de todos los aquí presentes, te agradecemos esta deferencia y estamos seguros que tu ponencia, tu conferencia, tu clase magistral nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Lectura del currículum vitae resumido del doctor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante, España. El doctor Manuel Atienza Rodríguez es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante. Es director de la revista Doxa y del Observatorio Doxa de Argumentación Jurídica para el Mundo Latinoamericano. Ex vicepresidente de la Asociación Mundial de Filosofía Jurídica y Social. Doctor honoris causa por diversas universidades latinoamericanas, miembro de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y miembro de la Comisión Redactora del Código Modelo de Ética Judicial dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Es autor de diversas publicaciones y artículos y contribuciones en trabajos colectivos de filosofía del derecho y argumentación jurídica.
Ha sido profesor visitante en la Harvard Law School y en la Cornell University. Participa como profesor en diversos cursos de doctorado, maestrías y cursos de capacitación a magistrados, tanto en España como en Latinoamérica. Investigador responsable de sucesivos proyectos de investigación, en la actualidad, argumentación y derechos. Entre sus libros destacan Introducción al Derecho, sobre la analogía en el derecho, ensayo de análisis de un razonamiento jurídico, las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica, Tras la justicia, una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, las piezas del derecho, teoría de los enunciados jurídicos, con Juan Ruiz Manero en 1996, ilícitos atípicos, sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación del poder, el sentido del derecho, la guerra de las falacias, bioética, derecho y argumentación, el derecho como argumentación, para una teoría pospositiva del derecho, con Juan Ruiz Manero y Temis en el año 2009, entre muchas otras obras. Dicho esto, a continuación tenemos la exposición del doctor Manuel Atienza Rodríguez, catedrático de la Universidad de Alicante, España, quien abordará el tema Los problemas actuales de la ética judicial. Con usted, señor. Muchas gracias al presidente de la Corte Suprema del Perú y amigo muy querido desde hacía muchos años, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Realmente yo ya tengo una vida académica relativamente larga, de casi 40 años, y por lo tanto me ha tocado hablar en muchos escenarios, en muchos contextos. En la mayor parte de las ocasiones, naturalmente, a estudiantes muy jóvenes, que son los que se sientan en los bancos, en las aulas de la universidad. Pero este escenario es verdaderamente impresionante y naturalmente yo estoy impresionado. Y, en fin, quisiera decirles que mi título para hablar aquí pues sería el de un profesor de universidad y el de un amigo del país, amigo del Perú. De hecho, no es la primera vez que estoy aquí, tengo relaciones de amistad con muchos peruanos desde hace tiempo, he publicado incluso diversos libros, y también diría como un amicus curiae, por utilizar esa bonita expresión, diríamos como un amigo de los tribunales. Y digo lo de amigo también para que me consideren como tal, y entonces tengan en cuenta que uno de los rasgos de la manera como uno se comporta con los amigos es disculpándole los posibles errores que pueda cometer. Así que yo espero que ustedes sean indulgentes conmigo, porque primero voy a hablar de un tema que efectivamente es muy complicado, el tema de la ética, y en segundo lugar voy a hacerlo en este contexto, como digo, que es verdaderamente difícil, y haré algunas referencias también al país, a Perú, en relación con el cual creo tener cierta información, pero naturalmente puedo estar equivocado en los datos y puedo estar equivocado también, naturalmente, en las interpretaciones. Mi tema es entonces el de los problemas actuales en la ética judicial. La razón de ser de la ética judicial, como lo establece también el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, al que César San Martín hacía referencia, es la excelencia judicial. Digamos, ese es el concepto clave de la ética judicial. El Código Penal, los códigos penales de nuestros países fijan delitos que afectan al comportamiento de los jueces en su trayectoria profesional, es decir, en cuanto jueces, no en cuanto personas privadas, el delito de cohecho, el delito de prevaricación. Hay normas también de derecho disciplinario que fijan, diríamos, los límites entre lo lícito y lo ilícito desde el punto de vista jurídico y a propósito del comportamiento de un juez. Pero un código de ética se refiere a otra cosa, se refiere precisamente al comportamiento del juez excelente, y por lo tanto su idea fundamental es la de trazar
el concepto de lo que sería el juez ideal, el juez modélico. Por supuesto, no diría, ningún juez obedece del todo a esos rasgos de ese concepto, como pasa con el profesor ideal o como cualquier otro tipo de profesión al que le añadamos el calificativo de ideal. Pero suponemos también que construir ese concepto nos puede servir como una idea regulativa. Y esa es, en realidad, la idea fundamental, ¿no?, de un código. Esta diferencia, por otro lado, en lo que es el comportamiento meramente lícito, diríamos decente, lo que es un juez decente, un profesor decente, que cumple las normas y que no hay, por lo tanto, nada desde el punto de vista jurídico que reprocharle, ocurre también con todas nuestras profesiones. Se podría decir lo mismo, además de un profesor, diríamos de un empleado de banco, de comercio, de un camarero, de un actor. Pero en algunos casos ese tipo de comportamiento adquiere una especial importancia, y adquiere una especial importancia en relación con quienes tienen lo que en sentido estricto, lo que tradicionalmente se ha llamado una profesión. Así que en este sentido más estricto de la palabra profesional, y por lo tanto la ética profesional no se referiría a cualquier tipo de actividad que uno desarrolla, diríamos, para ganarse la vida. La idea de la profesión implica algo más. Implica que a través de ese trabajo no solamente uno se gana la vida, de profesor también uno puede ganarse la vida, ¿no? Da para vivir, diríamos, vidas quizás de mucho lujo, sería una vida, diríamos, satisfactoria. Sino que, diríamos, la idea de las profesiones es que implica un modo de vida, un modo de vida. Y eso se plasma, entre otras cosas, quizás de la manera más gráfica, porque en el caso de un profesional, un profesor lo sería, un juez también lo sería, un médico, los casos, ¿verdad?, más característicos, no podríamos trazar de manera nítida una separación entre lo que es la vida privada y la vida profesional. El empleado de comercio, lógicamente, no se lleva sus problemas a su casa, no debe llevárselos. Divide su vida entre las horas que trabaja y que le permite disponer de determinadas cantidades de dinero, y la parte de su vida en que realiza, diríamos, sus proyectos familiares, intelectuales, lo que se quiera. En el caso de las profesiones esto funciona de manera distinta. Y entonces, en cierto modo, un profesor, diría que un buen profesor, pues un profesor meramente decente, es alguien que no se dedica, no hace únicamente, estrictamente el trabajo de dar clases, etcétera, sino que toda su vida de alguna manera está permeada. Y esto ocurre naturalmente en el caso del juez. Y por eso hay códigos sobre la conducta judicial. No sé por qué no hay código respecto al comportamiento de los profesores, que yo diría que sería conveniente que los hubiese. Probablemente la única idea es, la única explicación de ello es pensar que su conducta tiene mucha menos trascendencia, lo cual es cierto, de lo que es la conducta profesional de los jueces, y que a lo mejor no merece la pena, en ese sentido, diríamos, tener que elaborar, ¿no?, estas normas. En todo caso, si tenemos efectivamente códigos regulando la conducta de los jueces, ello es por la importancia que efectivamente reviste la función judicial, que es un hecho obvio, pero incluso una importancia que se ha acrecentado en los últimos tiempos como consecuencia de los desarrollos sociales, de los desarrollos de nuestros sistemas jurídicos. El poder de los jueces en Perú, diríamos, y en todos nuestros países es muchísimo mayor hoy en día de lo que lo era, por ejemplo, 30, 40 años atrás. Y también, si tenemos códigos de ética judicial, es porque de alguna forma consideramos que lo que ahí se quiere regular no se podría regular en un código meramente legal. La idea es precisamente la excelencia. Si uno lo que tratase de buscar es sencillamente deslindar lo lícito y lo ilícito, entonces eso, diríamos, podría ser materia de legislación, en sentido estricto. Si de lo que se trata es de dibujar el modelo de la conducta excelente, entonces se necesita esto que llamamos un código ético,
aunque tenga la palabra código como los otros códigos, tienen también rasgos muy distintos. Yo tuve la fortuna de participar en la elaboración de ese código modelo de ética judicial. Francisco Tábara también fue uno de los representantes entonces del Poder Judicial en el Perú. Y podría decir que mi interés por la ética judicial ha sido debido a que se me pidió, en primer lugar por parte de los jueces españoles, que hiciese una exposición sobre un problema que creo que verdaderamente es un problema central de la ética y de la organización del Poder Judicial, y es el problema de cómo seleccionar y promocionar a los jueces. Y entonces yo ahí me encontré con el tema de las virtudes judiciales y en el fondo con el tema, diríamos, de la ética judicial. Me ha tocado muchas veces explicar entonces en qué consistía el código y en qué consistía la ética judicial, y lo que voy a hacer entonces ahora va a ser resumir los puntos que me parecen verdaderamente cruciales. Y lo haré además en forma, diríamos, de un diálogo ficticio. O sea que voy a imaginar que alguien, y ese alguien sería un juez, diríamos, más bien escéptico a propósito de la ética, pues digamos que hace algunas preguntas tratando, diríamos, de esclarecerse a sí mismo sobre qué es la ética judicial y sobre si eso es algo que a él le ha de importar y por qué. Así que la primera pregunta que podría hacer este juez amigo sería esta: ¿y qué puede aportar la ética judicial al trabajo de un juez? Digamos, ¿por qué merece la pena ocuparse de ética judicial y hacer que los jueces se ocupen de ello? Me parece que la contestación que se le podría dar sería esta, ¿no? Quizás todas nuestras intuiciones nos llevarían a pensar que si tuviésemos que definir qué es lo que entendemos por buen juez, y naturalmente no hace falta insistir en que necesitamos buenos jueces, que por razones obvias, el sistema jurídico y la sociedad necesitaría contar con buenos jueces, pues lo que define al buen juez es el tener un conocimiento adecuado, naturalmente, del derecho, de lo que ha de aplicar precisamente a los casos en litigio, pero que con eso únicamente no se es un buen juez. Además, se tiene que tener cierta capacidad de tipo técnico, que aunque no solo, pero en muy buena medida, consiste en capacidad de tipo argumentativo. Y en tercer lugar, el buen juez es también alguien que tiene las actitudes éticas adecuadas. De tal manera que, aunque a veces se ha planteado como una pregunta polémica, ¿sí?, ¿las malas personas pueden ser buenos jueces? Yo diría que no. Las malas personas no pueden ser buenos jueces, que diríamos hay una pequeña trampa en la pregunta. De malas y buenas, en un caso diríamos malas personas parece que se está refiriendo a malo en sentido técnico, y buenos jueces parece que está queriendo decir malas en sentido moral, y aquí buenos jueces en sentido técnico. Y entonces, en principio, podríamos nosotros escindir la bondad y maldad desde el punto de vista técnico, que quiere decir la capacidad de utilizar los medios adecuados, los instrumentos adecuados para conseguir el fin, y el bien y el mal moral, que se refiere no a los medios, sino precisamente a los fines. Pero eso que precisamente yo creo que podríamos aceptar sin mayores problemas cuando no se trata de profesiones. Yo no tengo ninguna duda de que si le encargo un trabajo a un carpintero, el carpintero puede ser un envenenador, diríamos, compulsivo, y sin embargo ser un extraordinario ebanista y hacerme perfectamente el trabajo que le encargo. En el caso del juez, en el caso de muchas otras profesiones, no es así. Y no es así precisamente porque no podemos separar los medios y los fines como lo hacemos en el caso, diríamos, de estas otras ocupaciones. Así que diríamos la razón de por qué a un juez le debe importar y por qué afecta a su vida profesional, creo que tiene que ver con la definición de lo que es buen juez. Entonces, las actitudes adecuadas desde el punto de vista moral hacen a lo que es un buen juez, la figura del buen juez. Sobre esto me parece que también es importante,
quizás la pregunta que cabría decir, bueno, pero ¿por qué una persona, como es mi caso, que además no soy juez, una mínima experiencia como juez, pero no soy juez profesional, ¿por qué uno diría que si queremos saber qué es un buen juez, preguntémoslo a los jueces? Y yo creo que no anda desencaminado, que efectivamente sean sobre todo los jueces, los que participan de la profesión, los que lo conocen. Pero desde fuera, diríamos, en este caso desde la teoría o desde la filosofía del derecho, creo que se puede contribuir a algo, a construir esa figura del buen juez. Pero se puede construir no pensando que un profesor, por ejemplo, de ética, tuviese o estuviese en mejores condiciones que un juez o que cualquier otro ciudadano, cualquier otra persona, para establecer qué es lo correcto y lo incorrecto, en su caso, ¿no? Qué es lo justo, lo injusto, lo ético, lo no ético, sino que aquello en lo que efectivamente se le podría reconocer cierta capacidad de experto, sería en lo que se suele llamar la metaética, que quiere decir en el aclarar los conceptos de ética, empezando, por ejemplo, el propio concepto de lo que quiere decir el buen juez. O sea que esto creo que es lo que razonablemente uno puede pedir a alguien de fuera de la profesión que aporte, pero por lo demás, y como vamos a ver, la ética judicial es algo que concierne no solamente como destinatarios a los jueces, sino también a la hora de definir lo que quiere decir los jueces, aunque al mismo tiempo creo que debemos ser críticos con las ideas de que un código de ética debe ser algo así como una especie de autorregulación que los propios jueces se dan. Esto me temo que no funciona. Es decir, la crisis financiera que vivimos es una muestra bien clara de qué es lo que ocurre cuando dejamos a ciertas profesiones que se autorregulen y que entonces establezcan lo lícito y lo ilícito y que en consecuencia funciona así. Bueno, supongamos que nuestro juez escéptico queda satisfecho con la primera pregunta, mejor dicho, con la respuesta. Entonces, la siguiente pregunta que haría podría ser de este tenor. Pero no consiste, diría, la ética judicial en cumplir con el derecho. Puede querer decir otra cosa, que un juez ético, que el juez que cumple estrictamente con el derecho vigente, con el derecho positivo, seguiría diciendo este escéptico, si no fuera así, si el juez ético no quisiera decir esto, entonces verdaderamente estamos en peligro, porque eso querría decir que cada juez tendría su sistema de ética, su sistema moral, y los ciudadanos, digamos, no podrían estar seguros de cuál iban a ser las decisiones que tomasen los jueces. Y si por el contrario fuese así, si el comportamiento ético del juez consiste en obedecer el derecho, actuar conforme con el derecho, entonces el crítico diría, ¿y para qué necesitamos la ética? Basta con el derecho, o si se quiere. Los mandatos éticos al juez se resumen en uno solo: cumple con el derecho vigente que te corresponde aplicar. Si se quiere, como mucho, cuando uno repasa algunos códigos de ética, podría decir, bueno, cumple y sé una buena persona y ten sentido común. Porque efectivamente muchos por no decir todos, o casi todos, como yo creo que debe ser, las normas, los principios y las reglas en que consiste el código son cuestiones de sentido común, y los problemas que han de resolverse son resolver los problemas como los resolvería, diríamos, una buena persona. Bueno, la contestación no es tan fácil, digamos, a la pregunta, me parece. Por supuesto que el juez ético tiene que cumplir con el derecho. Si el juez se sale del derecho, diríamos, deja de ser juez, deja de jugar el juego del derecho y, por lo tanto, estaría actuando mal. Pero el juez, al mismo tiempo que cumplir con el derecho, el buen juez, diríamos querer ir más allá del derecho, sin contradecir, más allá del derecho, pero no contra el derecho. El derecho, me parece, no deberíamos verlo sencillamente como algo, por ejemplo, un conjunto de prescripciones, normas, que ya está completamente terminado
Y entonces el único papel de los jueces es aplicarlo, ¿verdad?, a determinados hechos. Yo propendo más bien a ver el derecho como un tipo de empresa de actividad, donde por supuesto el aspecto del sistema jurídico y el elemento autoritativo del derecho es fundamental, pero el papel de los jueces, por lo menos en una serie de casos, es justamente el de desarrollar esa práctica sin salirse del derecho. Pero el buen juez, diríamos, tiene necesariamente un componente no mecánico, sino un componente, diríamos, imaginativo. Admiramos a un juez no sencillamente porque sepa leer lo que dice un artículo y sin más lo aplique, sino porque se le ha ocurrido una propuesta, una solución imaginativa, y que cuando se nos presenta nos damos cuenta que podemos decir, efectivamente, no va en contra del derecho, al contrario, desarrolla el derecho adecuadamente. Hay, por otro lado, conductas, diríamos, que no suponen contradecir el derecho, pero que, sin embargo, tendría sentido reprocharle a un juez. Por ejemplo, podríamos decir, no es la mejor decisión que permite el derecho. Para poner un ejemplo polémico, pero que quizás ayude a entender lo que quiero decir. La resolución del Tribunal Supremo Español, en el caso del juez Garzón, una parte, por ejemplo, en que le condenó, yo creo que es una resolución que cabe dentro del derecho español, incluso que está técnicamente bien justificada. Pero me parece que la mejor interpretación posible del derecho no hubiese sido esa. El derecho español, visto a su mejor luz, hubiese permitido y hubiese incluso exigido, en ese caso, por ejemplo, que no se hubiese condenado penalmente al juez, aunque por cierto sí que hubiese exigido haberle criticado duramente. Pero digo, una cosa es que un juez actúe en contra del derecho, como me parece que era el caso del juez Garzón. Otra cosa es entender, por ejemplo, que ha cometido un acto ilícito y que por lo tanto hubiese actuado en contra de la moral. U otro ejemplo, quizás más ordinario. El juez que le toca servir en un determinado juzgado y que se encuentra en malas condiciones, atascado de trabajo, etcétera, etcétera, puede ser que si tiene la oportunidad, utilizando las normas reglamentarias, pues que procure tratar de quitarse de en medio ese problema y pida otro juzgado. Y no habría nada que reprocharle, desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico. Sin embargo, uno diría que el buen juez es el que siente la responsabilidad institucional de tratar de sacar ese juzgado adelante. En esta cuestión de por qué no es suficiente sencillamente para el juez decirle no actúes en contra del derecho, pues está la muy complicada cuestión de las relaciones entre el derecho y la moral. A veces se piensa, o algunos autores piensan, que cabe hacer una separación estricta entre el derecho y la moral, y que entonces cuando uno actúa como juez tiene que actuar exclusivamente con argumentos, por ejemplo, en la motivación de la sentencia, ¿verdad?, con argumentos estrictamente jurídicos, y que no tiene que tener ninguna cabida los argumentos de tipo moral. Creo que esto es un error conceptual. Las argumentaciones de los jueces en los casos difíciles, pero en realidad no solo en los casos difíciles, en cualquier caso, tienen también un ingrediente moral. Inevitablemente es así. Hay un componente moral. Lo que quiere decir, en definitiva, entonces, que el juez no puede verse a sí mismo como alguien que únicamente aplica el derecho y que puede prescindir completamente de la moral. La tercera pregunta de este juez amigo escéptico sería esta. ¿Pero qué ética aplica? Imaginemos que ha aceptado, efectivamente, el trabajo del juez tiene necesariamente ingredientes morales. No puede, ¿verdad?, colgar como cuelga el abrigo cuando entra a su oficina, no puede colgar tampoco su moral. Es decir, ya como juez prescindo de esto. No puede hacerlo. Pero la pregunta, ¿pero qué ética? ¿Qué moral? ¿Hay acaso una moral?
o más bien hay una pluralidad de puntos de vista morales. Lo que debe hacer es, por ejemplo, aplicar, llegado el caso, la moral social, o sea, las opiniones sobre la moral que mayoritariamente se tienen en una determinada sociedad. ¿Es así o no? O en algunos casos debe realizar su trabajo, por ejemplo, motivar su sentencia apoyándose en criterios morales que no coinciden con la mayoría de la población, con la moral social. Y si es un juez católico, imaginemos, y le toca algún caso, como pueda ser referente al aborto, a los matrimonios entre personas del mismo sexo, o una serie de instituciones que en principio, digamos, chocan contra lo que serían los dogmas de la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Seguir la moral, diríamos, de su religión, la moral mayoritaria? La moral social creo que claramente no basta, y me parece que no sería difícil encontrar ejemplos en que el buen juez precisamente debe ser capaz de hacer frente a las opiniones morales mayoritarias de la gente. Si pensamos sencillamente lo que es las actuaciones de los jueces morales, lo que llamamos, ¿verdad?, el garantismo penal. Ser un juez garantista en muchos casos quiere decir estar dispuesto a enfrentarse con opiniones de la gente que muchas veces van en contra, ¿no? En el caso de que se trate de un juez católico, yo diría que claramente tampoco. Diríamos juez católico o juez ateo o juez, diríamos, con cualquier tipo de religión o concepción holista, diríamos, sobre el mundo. Precisamente porque el oficio del juez o la profesión del juez es algo distinto a lo que son sus opiniones como ciudadano privado. Y nos parece que uno de los aspectos centrales de la ética profesional es justamente separar estas dos cuestiones. Les voy a leer, si me lo permiten, pero supongo que no tienen más remedio que permitírmelo, ¿verdad? Porque si estoy aquí hablando no sería cortés que alguien me lo impidiese, ¿no? Es decir, no les vamos a permitir que cuente esto. Así que supongo que me lo permiten. Disculpen esta broma, pero en fin, cuando se hace una exposición de vez en cuando hay que dar una pausa, ¿verdad? En la escuela judicial en España, que está en Barcelona, en los últimos años me ha invitado con cierta frecuencia a hablar de estas cosas. Y la última vez que fui a la escuela, me suministraron un material que me parece un material realmente interesante y que a lo mejor puede ser una buena sugerencia para que se pudiese hacer quizás también en Perú o en otros países. Un material que ellos llaman microrrelatos y que consiste en lo siguiente. A alguien, creo que entonces fue el director de la escuela, se le ocurrió pedir a todos los jueces que forman parte de la plantilla de la escuela, son jueces y algunos son también profesores de universidad, que escribiesen un pequeño relato, una página, a veces una página y media, etcétera, en relación con algún problema de ética judicial. O sea que está bien, porque es aproximar, diríamos, el discurso ético a lo que es la experiencia de cada uno y que plantease algún problema, diríamos, de ética. Uno de ellos, y que tiene que ver con esto, a lo que me estaba refiriendo, es decir, el problema, por ejemplo, del juez católico, que tiene una determinada concepción de lo que deben ser las relaciones sociales, etcétera, y que se enfrenta con un problema que podríamos llamar de objeción de conciencia. Uno de los problemas seguramente más graves que tiene que enfrentar un juez. Les leo el relato, además es breve. Habla en primera persona, como si fuese, digamos, un juez. Dice: si algo aprendí de mis padres fue la coherencia, la fe y los valores superiores. Por esa razón no puedo adoptar una actitud contraria a mi forma de entender la vida. Es en estos momentos en los que una persona se realiza en su plenitud. De rodillas en la oscuridad de la capilla he pedido la iluminación y el valor para que la mano no me tiemble. Es verdad que la oposición quiere decir el tipo de concurso que hacen los egresados en las facultades de Derecho en España para llegar a ser jueces. La oposición me costó mucho esfuerzo, muchos años y muchos sacrificios. La media creo que está en más de 5 años, ¿no?, para ganar la oposición. Es verdad que es ahora cuando puedo empezar a disfrutar de la vida,
Sabe Dios la ilusión que me hace poder contraer matrimonio con Ana, mi novia de toda la vida, la mujer que siempre he querido que sea la madre de mis hijos. Comparto con ella la ilusión de tener una familia numerosa, de educar a todos los niños que Dios nos envíe. Aunque no hemos podido conseguir fecha para la boda en la catedral, hasta para dentro de un año, sé la ilusión que le hace que consagremos nuestra unión ante la Virgen del Camino, lo cual es un indicio de que debe ser en León, ¿verdad?, donde está eso de la Virgen del Camino. Y ni ella ni Ana me perdonarían no haber tenido el coraje suficiente para decir basta. Ya sé que mi preparador y los amigos con los que he comentado el tema me han dicho que no me complique la vida, que me pida una baja médica. Leonor se ha ofrecido a sustituirme, se supone, una colega, jueza. Pero no puedo soportar la idea de que sea otro compañero el que se ensucie las manos. Yo no soy ningún cobarde. Sé que es posible que me expulsen de la carrera, pero confío en la providencia. La decisión está tomada. Ya tengo redactado el auto denegando la adopción. Ni creo en que dos hombres puedan contraer matrimonio, ni que sea admisible que una niña sea adoptada por una pareja homosexual, por mucho que la niña sea la sobrina huérfana de uno de ellos. La ley de los hombres no puede prevalecer sobre la ley de Dios y el derecho natural. Bueno, se plantea, diríamos, un dilema ético y una solución. La solución que se supone que este juez, diríamos, habría adoptado. Esto quiere decir, respecto a esa dificultad, decimos, los jueces entonces forma parte de su trabajo las cuestiones éticas. ¿Qué ética? ¿Qué ética? Bueno, yo diría que afortunadamente los casos, diríamos, dramáticos, como pueda ser este, son escasos. Incluso diría que este tampoco tendría por qué ser dramático, tampoco tendría por qué, en mi opinión, haberlo planteado así. Porque una cuestión es que efectivamente que a un juez piense que él, como persona privada, le parezca mal. Pero otra cosa, diríamos, es como un órgano público, digamos, que es lo que es. Pero en fin, supongamos que de vez en cuando, diríamos, los jueces se pueden encontrar con casos de este tipo, que planteen, digamos, un genuino dilema moral, donde no haya una salida clara. En la mayor parte de los casos no es así, y por eso digo que esto es una fortuna. Cuando a mí me invitaron a formar parte de la comisión que redactó el Código Modelo de Ética Judicial, yo dije que sí, que me gustaba, por supuesto, la idea, pero que pensaba, no sabía si iba a ser posible que llegásemos a un acuerdo, sobre todo porque sabía, en fin, otras personas que iban a intervenir y que nuestras opiniones en materia política, moral, etcétera, pues eran muy distintas. Y ante mi sorpresa, verdaderamente fue muy fácil llegar a un consenso. Insisto, un consenso no quiere decir que no puedan quedar algunos casos residuales que planteen genuinamente cuestiones dilemáticas. Pero yo diría, insisto, que afortunadamente es fácil lograr el consenso. ¿Por qué? Porque estamos tratando no de cómo uno debe comportarse en su vida, sin más, en general, sino en su vida profesional. Y entonces cuando hablamos de estas cuestiones, de las cuestiones profesionales de la vida de un juez, pues resulta que los jueces con una ideología política o con otra, de izquierdas o de derechas, liberales o conservadores, si entablan verdaderamente un diálogo racional, pues llegan con mucha facilidad, insisto, a un consenso. El buen juez es el que, y diríamos, es fácil encontrar una serie de normas en las que coincidimos. Por lo tanto, esto que muchas veces se presenta como un inconveniente, ¿pero qué ética? Cuando hay tantas. Hay tantas. En algunas cuestiones hay tantas. A veces exageramos las cosas. Exageramos la existencia del conflicto ético. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra experiencia de la ética, es como pasa con el derecho y los casos difíciles, nos viene a propósito de esos casos muy difíciles y donde efectivamente no hay acuerdo. En la inmensa mayoría de los casos hay acuerdo. Y en la inmensa mayoría de los casos que tuviesen que juzgar, imaginemos, jueces a los que se les preguntase en una encuesta si esto es o no un comportamiento ético, creo, insisto, en que se llegaría con cierta facilidad a un consenso. Por lo tanto, entonces, la pluralidad de la ética no es un argumento,
como para poder decir es imposible, la ética judicial. Nuestro amigo el juez, no contento con lo anterior, sigue haciendo una pregunta, que podría ser esta. ¿Por qué se habla tanto de ética? Esto es un hecho que ocurre no solamente en Perú, y que probablemente no ocurría hace algunos pocos años o algunas décadas, pero ocurre, digamos, en todos nuestros países, ¿no? A partir más o menos de los años 70, primero empezaron los países anglosajones construyendo, elaborando códigos de ética, luego los sistemas jurídicos que seguimos, el modelo continental, hay cierto consenso en que se necesita hablar de la ética, construir códigos éticos, etc. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de razones, yo creo que permite explicarlo de manera relativamente simple. Una de esas razones es sencillamente en que vivimos en un momento, diríamos, de crisis, de inestabilidad social, en términos generales, y también entonces en términos jurídicos, diríamos, y judiciales. Y entonces lo que pasa es que tenemos dudas a la hora de saber qué es verdaderamente un buen profesor, cosa que hasta hace poco tiempo había una idea muy clara de qué implicaba serlo, y ser un buen cualquier cosa que le agreguemos. Entonces también pasa eso en el caso de los jueces. Otra razón es la extraordinaria complejidad de las profesiones, concretamente la profesión judicial, como consecuencia de la importancia creciente y del poder creciente de los jueces. Entonces, es lógico que nos preocupemos por la ética judicial a propósito de unos profesionales que tienen una capacidad de tomar decisiones que afecta la vida de los otros y que es, diríamos, extraordinario. O sea, lo que decía Montesquieu tiene razón. Seguramente el mayor poder, ¿verdad?, que existe en una sociedad organizada es el poder de los jueces. Y una tercera explicación, diríamos, de por qué le prestamos tanto atención hoy a la ética judicial, creo que tiene que ver con lo que son factores subjetivos y objetivos y que hacen a lo que es la figura del juez en nuestros días, en nuestras sociedades. Desde el punto de vista subjetivo, el gremio de los jueces ha dejado de ser un estamento, diríamos, homogéneo. Entonces, antes, hablo básicamente en el caso español, pero me parece que no cometo ninguna falacia si generalizo. En los años 60 o 70, por lo menos hasta mitad de los 70, era un cuerpo, diríamos, muy homogéneo de personas desde el punto de vista de su origen social, de sus opiniones políticas, ideológicas, etcétera. Entonces eso quería decir que aunque hubiese problemas de ética y estuviesen aplicando criterios éticos, pasaba más o menos inadvertido, porque eran comunes las opiniones. Y hoy resulta que no es así. Los jueces todavía, yo diría que naturalmente, sigue siendo una profesión en donde pues mayoritariamente ingresan personas que pertenecen a las clases medias altas, menos a las clases bajas. En España, por ejemplo, que hay algunos estudios de ese tipo, pues hasta los años 70, creo que bien entrados, los años 70 no había habido ningún juez de clase obrera. Y la primera mujer que fue jueza en España, pues fue después de que yo acabase la carrera de Derecho, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la feminización, diríamos, de la profesión, que es uno de los datos más importantes para entender nuestro mundo judicial. En España, por ejemplo, desde hace ya muchos años, cada año ingresa un número mayor de mujeres que de hombres a la carrera. Todavía no se nota en las altas instancias, pero obviamente es una cuestión de tiempo. Entonces, digamos, esa pérdida de homogeneidad explica que hayan surgido conflictos éticos que antes, diríamos, estaban de alguna forma tapados o no se percibían como tales. Y luego hay razones de tipo objetivo, a los que en parte ya me he referido, la importancia y el mayor poder de los jueces, como consecuencia de que nuestros derechos hoy no solamente son derechos de reglas, sino también de principios. Y claro, cuando lo que toca es aplicar principios y valores, el ámbito de la libertad, de la discrecionalidad aumenta, y el papel también de las opiniones éticas en consecuencia. Hay además nuevos ámbitos a los que alcanza hoy el control jurisdiccional. Por ejemplo, hoy por la mañana lo estábamos discutiendo, ¿verdad? El control de los nombramientos discrecionales de cargos, incluidos los propios cargos de magistrados. Hasta hace poco, creo que en Perú, también en España,
esto no era puramente un acto discrecional del órgano político correspondiente. Hoy resulta que los jueces controlan también esto. Diríamos que la tendencia del Estado de Derecho parece ser la de que tienda a cero la clase de lo que tradicionalmente se llamaba actos políticos, actos que quedaban fuera del control jurisdiccional. Este es un dato, insisto, muy importante. Y otro dato es la crisis de la política, la crisis del sistema político, en general el desprestigio de esa profesión, etcétera, que está haciendo pues que los jueces asuman una serie, diríamos, de funciones que otrora pues correspondían más bien a la clase política, a los partidos políticos, etcétera. Así que me parece que esto es una explicación de por qué es tan importante hoy la ética judicial, y diríamos, no es sencillamente una cuestión de moda. Hay razones de fondo. La quinta pregunta podría ser esta. Pero al fin y al cabo, cuando se habla de ética, no se habla de derecho. Y ya sabemos, ¿verdad?, desde Kelsen y antes, la importancia que tiene la sanción. La sanción es la nota que diferencia el derecho y la moral. Si entonces la moral y el código moral es un código sin sanciones, o por lo menos sin el tipo de sanción que llamamos jurídicas, ¿cómo puede ser eficaz? Verdaderamente el código deontológico y las ideas éticas van a ser capaces de guiar el comportamiento de los jueces, de orientarlo, si no tiene sanciones, digamos, si es desarmado, ¿no? Bueno, sobre esto yo creo que hay efectivamente un riesgo de que convirtamos la moral en moralina y que entonces el hablar de ética judicial efectivamente se convierta en una especie de pantalla. El Poder Judicial de tal sitio está muy preocupado por la ética judicial, organiza cada día, diríamos, una conferencia sobre ética judicial, y entonces parece que de eso se infiere, quiere decir que los jueces son muy éticos. En general está avanzando, diríamos, el comportamiento ético. Sabemos que no es así. Muchas veces incluso podría ocurrir hasta lo contrario, ¿verdad? A veces utilizamos conceptos prestigiosos como el de ética y muchos otros, ¿verdad?, democracia, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, como una especie de pantalla. Entonces haríamos bien en mantener, diríamos, ciertas precauciones, cierta duda, cierto escepticismo sobre el uso que se puede hacer de la ética en general y de la ética judicial en particular. Así que alguien que se presenta a sí mismo como yo soy ante todo una persona ética, desconfiemos. Creo que es lo que de hecho hacemos todos, ¿verdad? Al que consideramos ético es al que sí, a sí mismo, diríamos, no se pone como un modelo, pero uno ve que efectivamente su comportamiento es un comportamiento adecuado y todo esto. Incluso yo diría que una cuestión muy importante es darnos cuenta de que ciertas medidas de tipo organizativo pueden hacer, de hecho hacen, muchísimo más por el avance de la ética que 100.000 códigos o 100.000 discursos bien intencionados sobre lo que es el comportamiento ético, ¿verdad? Ciertas medidas organizativas, como puede ser sencillamente que los jueces tengan un salario decente y que gocen de independencia, que haya ciertas instituciones que les permitan a ellos tomar decisiones en forma independiente, mucho más que cualquier prédica de tipo moral. Sin embargo, y aún siendo todo esto cierto, también lo es, yo creo, con que no basta, y que no basta el derecho positivo para que tengamos buenos jueces, y que necesitamos además saber lo que significa ser un buen juez. Pero fíjense, yo diría, necesita saber lo que significa ser un buen juez, no solo, y en realidad no tanto los jueces, sino también, y sobre todo casi diría, el resto de los ciudadanos, porque los jueces razonablemente han de saber lo que quiere decir un buen comportamiento en la profesión. Quienes a veces no lo saben bien son los ciudadanos, los legos en derecho. Y en ese sentido, tener una referencia clara y saber cuándo está justificada una crítica al comportamiento de un juez por ser inmoral y cuándo no está justificada, sino que sencillamente habla, diríamos, con ignorancia de lo que es la profesión, es fundamental. Y de aquí se infiere una consecuencia que yo creo que también es importante. Eso quiere decir que los destinatarios de los códigos éticos no son solo los jueces.
que a lo mejor en algún aspecto muy importante ni siquiera son los principales destinatarios, los jueces, sino diríamos los ciudadanos en general. Y en nuestras sociedades complejas es difícil hacerse una idea de lo que debe uno entender por buen juez y de qué crítica está justificada hacer y qué crítica no. Porque naturalmente todos estamos también, todos los que tenemos algún grado de conocimiento de la materia, que la opinión pública muchas veces naturalmente distorsiona y que emite opiniones completamente equivocadas. Pues a eso debería también contribuir, yo creo, un código ético. La siguiente pregunta, que si no me he equivocado sería la sexta, podría ser esta. Pero ¿cómo es entonces el juez ético? ¿De dónde lo extraeríamos? La idea del juez ético. Y aquí yo diría que hay un tipo de método que uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, el más influyente en materia moral, que fue John Rawls, que como saben en el año 71 escribió una teoría de la justicia, que ha sido la obra realmente más importante y que cambió la orientación en la materia, llamó equilibrio reflexivo. Puede parecer en principio una palabra que el que no esté acostumbrado a oírla le resulte extraña. En realidad es una idea muy simple. Equilibrio reflexivo quiere decir que tiene que producirse una especie de ajuste para saber lo que es el juez ético. En este caso sería un ajuste entre lo que son las propias intuiciones de los jueces. O sea, que esta idea que llamamos lo que es el comportamiento moral de los jueces no nos lo van a decir los presuntos especialistas en ética, imaginemos, los filósofos especialistas en ética y que no tienen ningún contacto con la profesión judicial. Es obvio que no. Hay que preguntarles fundamentalmente a los jueces. Pero al mismo tiempo, naturalmente, esas opiniones de los jueces pueden estar sesgadas, pueden ser, diríamos, interesadas, de manera intencional o no intencional. Es el tipo, diríamos, de comportamiento, ¿verdad?, ideológico. Y entonces por eso necesitamos también un contraste, que es el contraste de lo que sería una ética reflexiva, los principios justificados de la ética, que en el fondo, por muchas vueltas que se le den, son los tres principios que se contienen en la famosa formulación del imperativo categórico de Kant, que bien entendido, ¿no?, quiere decir el primero, el de obra de tal manera que la máxima de tu conducta pueda servir al mismo tiempo como ley universal, que quiere decir igualdad, principio de igualdad. Y el segundo, de trata al ser racional como un fin en sí mismo y no meramente como un medio, que dignidad, respetar, diríamos, al otro. Y el tercero, que solo acepta únicamente aquellas normas de las cuales tú podrías sentirte legislador. ¿Y qué quiere decir? La manera de hablar de Kant, como diríamos la manera, ¿verdad?, de hablar de los pensadores alemanes, a veces es complicada, pero bien entendido lo que quiere decir es autonomía, que la ética, diríamos, es autónoma. Y esas son nuestros tres grandes pilares de la ética. Entonces el equilibrio reflexivo quiere decir contrastar las intuiciones de los jueces, de qué quiere decir comportarse de acuerdo con la moral, con estos principios. Y entonces a veces hay que equilibrarlos reflexivamente. Y a veces los jueces tendrían que aceptar que efectivamente lo que ellos pensaban que era adecuado no lo es exactamente. Pero son, diríamos, ajustes. Lo que no podría ser, sería totalmente incomprensible, ¿verdad?, que el que vive una carrera y ha pasado, diríamos, decenas de años en la profesión, alguien al final de su vida, ¿verdad?, le fuese a explicar que no, que la ética judicial era una cosa en la que él no había ni siquiera sospechado. Esto naturalmente no puede ser. Junto con esa idea del equilibrio reflexivo, me parece que es importante también darse cuenta como de una especie de doble faz que tiene la ética, que es, por un lado, diríamos, la ética normativa. Por ejemplo, en el caso de la ética kantiana, la ética consiste en una serie de normas que nos dicen cómo uno debe comportarse, la ética deontológica, normativa. Y por otro lado hay otra tradición de la ética, que es la ética de la virtud, que uno dice, bueno, la ética consiste en construirse una personalidad moral. O sea, no la pregunta de qué debo yo hacer, sino cómo debo yo construir mi personalidad, mi carácter, de tal manera que adquiera
lo que se suele llamar, digamos, las virtudes en general y las virtudes judiciales en particular, pues, la prudencia, el valor, etcétera, etcétera. Creo que estas dos cuestiones son complementarias y en el Código Modelo de Ética Judicial, pues efectivamente se hizo así. Y entonces se hizo una distribución de 13 principios de la ética, donde estaba la parte normativa e iba acompañado también de la perspectiva esta, digamos, de las virtudes, de la construcción. Claro, la construcción del carácter, digamos, el convertir estos rasgos precisamente en hábitos, en rasgos de carácter que incluso en un determinado momento funcionase de manera prácticamente automática o cuasi automática. ¿Por qué? Porque eso asegura también el cumplimiento de las normas. Por eso quiere decir que es una doble faz, pero no hay una oposición, no hay necesariamente una oposición, sino que al contrario. Yo creo que deben verse como complementarias. Bueno. Siguiente pregunta. Se podría decir, bueno, y si es así, si las cosas son así, y si podemos llegar a un acuerdo sobre lo que es la moral, etcétera, etcétera, ¿cómo explicar las divisiones existentes en materia moral, incluso las divisiones existentes entre los propios jueces? Aquí cabría referirse de nuevo al caso Garzón. El caso Garzón en España dividió a la opinión pública, incluso dividió en cierta medida también a la clase jurídica, los jueces, diríamos, y el conjunto de los juristas. E incluso alguien podría decir, ¿no?, y quizás en términos generales no se equivocaría, que los jueces conservadores propendían a ver con malos ojos, más bien a criticar el comportamiento de Garzón, y que los jueces progresistas, por el contrario, más bien aplaudían o aprobaban ese comportamiento. Bueno, yo diría, naturalmente, el que exista un consenso no quita para que también haya algunos casos de la penumbra y algunos casos en donde efectivamente haya un enfrentamiento de opiniones. Pero debemos también, yo creo que, tener en cuenta lo siguiente. A veces nuestros desacuerdos son desacuerdos previos a llevar a cabo una discusión racional. Y muchas veces nos encontramos que después de esa discusión, una discusión donde se cumplirían las reglas estas de la discusión racional, se llega a un acuerdo. No raramente ocurre esto. Como antes decía, me parece que hay más consenso de lo que se piensa y que a veces, por seguir con el ejemplo del juez Garzón, si nosotros tuviésemos ocasión, por ejemplo, de discutir el caso y de aportar toda la información, etcétera, etcétera, probablemente lo que ocurriría al final de nuestra discusión es que se aproximarían las posturas. La octava pregunta. ¿Y cuáles serían los principios fundamentales de la ética judicial? Y por lo tanto, los principios fundamentales de ese Código Modelo de Ética Judicial. Y la respuesta es que los tres grandes principios son el de independencia, el de imparcialidad y el de motivación. Fíjense que aquí está precisamente quizás el rasgo diferencial de nuestro Código Modelo en relación con otros códigos modelos que uno puede encontrarse, por ejemplo, los de los países anglosajones, que ellos hablan de independencia, hablan más de imparcialidad, por cierto. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, difícilmente se puede hablar de independencia cuando son las autoridades políticas las que eligen en buena medida, ¿verdad?, a los jueces. Lo que hacen ellos, en cierta manera, diríamos, es compensar esa cierta falta de independencia con extremar las medidas para asegurar la imparcialidad. Pero bueno, esto es una cuestión, diríamos, técnica, de matices. Donde está la diferencia es en subrayar la importancia de la motivación como un aspecto de la ética judicial. Este es un rasgo típico, yo creo, de este código de conducta. Y me parece que la explicación es sencillamente la carencia. Es decir, que así como en otras culturas jurídicas, pues la cultura de la motivación se había ya establecido desde hacía más tiempo, en nuestros países es una cuestión más reciente. Y de ahí que se pusiera el énfasis en esa cuestión. Independencia. ¿Y qué quiere decir independencia? Bueno, el código, por otro lado, está redactado, diríamos, siguiendo una misma lógica,
Hay una parte normativa y una parte donde se configura lo que sería una comisión de ética. La parte normativa está clasificada en 13 capítulos, cada uno de los cuales se refiere a uno de los principios de la ética. Por ejemplo, de la independencia, de la imparcialidad, etc. Y la organización interna es que se empieza estableciendo cuál es la finalidad del principio, luego se presenta una definición de lo que se entiende, por ejemplo, por independencia, imparcialidad, etc. Y al final se hace una referencia a las virtudes, diríamos, a los rasgos de carácter que contribuyen a que el juez sea verdaderamente independiente, imparcial, etc. Y por el medio hay alguna pauta de conducta más o menos específica que se consideró que merecía la pena señalar. Entonces, a propósito de la independencia, se dice, el artículo primero, la finalidad, ¿verdad? Las instituciones que en el marco del Estado constitucional garantizan la independencia judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio. Claro, la idea de la autonomía, de la independencia no es esa. Como la idea de la libertad de prensa, naturalmente, no es crear un privilegio en favor de los periodistas, sino en favor precisamente de que se pueda generar una opinión pública libre. En el caso de los jueces, diríamos, es esto. Por eso digo la cosa importante. En el fondo, me parece, la ética judicial bien entendida es la que está construida desde el punto de vista del ciudadano, diríamos, del justiciable. La independencia del juez no es la autonomía nuestra privada, en que cada uno, digamos, pueda trazarse su plan de vida, etcétera, etcétera. No, es más bien hacer posible que los individuos, que los ciudadanos puedan ser autónomos. Por eso se dice, su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos. O sea que, aunque pueda parecer paradójico, pero la independencia judicial quiere decir que el juez solamente puede utilizar criterios del propio sistema jurídico, no de fuera. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera la gente efectivamente puede gozar de autonomía. Puede trazarse planes sin arriesgarse a que una decisión judicial efectivamente se lo altere, como forma entonces de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. Y en el artículo 2 se presenta una definición de juez independiente. El juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al derecho mismo. Y ahora tenemos las virtudes que tienen que ver con la independencia. El juez debe ejercer con moderación y prudencia el poder que acompaña el ejercicio de la función jurisdiccional. Moderación y prudencia. La prudencia, diríamos, es una especie de virtud de virtudes. El conjunto de todas las virtudes judiciales de alguna manera se sintetizan, ¿verdad?, en la virtud de la prudencia. Respecto de la imparcialidad, quizás sea importante también señalar que así como la independencia no quiere decir independencia del juez como individuo, la imparcialidad no quiere decir neutralidad. Porque naturalmente el juez constitucional no puede ser neutral. Lo que tiene que hacer es justamente desarrollar los valores de la Constitución. Y en ese sentido, digamos, no es neutral. En un sentido de la expresión sí que lo es. En cuanto que él, por ejemplo, tiene que aceptar la existencia de otros valores. Pero, digamos, no tiene que ser neutral en relación con los valores constitucionales. No puede ser neutral a la hora, por ejemplo, de rechazar la discriminación, imaginemos, por razón de raza o por razón de género, ¿no? Y la motivación, que como decía es probablemente el rasgo más singular. En el primer artículo entonces se muestra cuál es la finalidad. ¿Por qué exigir la motivación? Pues que es la forma como se orienta la exigencia esta, asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales. No asegura, la motivación no asegura que las decisiones sean justas, pero diríamos, maximiza las probabilidades de que lo sean, ¿verdad? La definición de motivar: expresar de manera ordenada y clara razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión. Bueno, estamos hablando de moral, quizás, no sé si me estoy comportando con ustedes de manera del todo moral y si los estoy cansando en exceso.
De nuevo tomémonos, digamos, un respiro. Porque todavía, no sé si estoy abusando del tiempo, todavía puedo seguir abusando, es lo que quiere decir. Esa cosa, puedo. Bien. La novena pregunta sería si hay virtudes judiciales y cuál es la virtud judicial fundamental. De alguna manera lo acabo de anticipar. Efectivamente es la prudencia, yo creo. Y la prudencia significa esencialmente equilibrio. Al juez lo que le pedimos es que sea equilibrado, que sea prudente. Es una idea, si se quiere, conservadora, pero no es un conservadurismo político, no es político. Diríamos, es un ingrediente, quizás se podría decir algo así. A mí me gusta un autor literario, algunas veces habló de los valores jurídicos como valores fríos. Seguramente, es un valor frío. El problema es que para poder gozar de los valores, diríamos, cálidos, necesitamos los fríos. Y entonces, digamos, necesitamos que los jueces sean, en ese sentido, equilibrados para que cada uno, diríamos, pueda desplegar, ¿verdad?, sus capacidades. Ese equilibrio es muy difícil de lograr, ¿eh? Y entonces hay una especie como de tensión permanente, de dialéctica en el comportamiento judicial. Mire, por ejemplo, yo diría, por un lado, el juez tiene que ser modesto. La autorrestricción es una virtud fundamental de los jueces y por eso el juez no debe ser activista. Para prolongar una discusión que tuve esta mañana, porque quizás la palabra activista puede tener diversos significados. Si es activista, tiene que ser activista restringido. O sea, que puede ser activista en el sentido de que, por ejemplo, el juez puede pensar en buscar la decisión de un caso favorable a lo que serían, por ejemplo, sus opiniones políticas, pero tiene que restringirse en el siguiente sentido, que a la hora de motivar su decisión, por eso es tan importante la motivación, puede encontrarse con que se dé cuenta de que no es posible hacerlo, de cara con respetando el derecho. Y en ese caso no le queda otra, naturalmente, de retirar esa solución y tomar una decisión que en algún caso podría ser la que él, como ciudadano, como individuo distinta, a la que él promovería. Modestia, entonces. Pero claro, al mismo tiempo el juez debe ser valiente. El juez debe resistir las presiones, a veces, sabemos, diríamos, tan difíciles de resistir. Las presiones de los medios de comunicación, probablemente las más fuertes de todas, ¿verdad? De esto justamente la opinión pública y los legos en derecho muchas veces no se dan cuenta y piensan que es más bien, diríamos, los poderes políticos, yo creo por mi experiencia de conocimiento de otros jueces, en no pocas ocasiones lo más difícil de resistir es, diríamos, a la prensa, a la opinión pública. En consecuencia, diríamos, se necesita valentía, pero también modestia, autorrestricción. El buen juez tiene que ser imaginativo. Los casos difíciles tienen que encontrar una solución innovadora, porque solamente de esa manera se puede hacer justicia. Pero claro, al mismo tiempo, la coherencia es otra de las virtudes fundamentales. Tiene que ser capaz de dar continuidad al sistema. El derecho a la poesía, y escribir una sentencia no se escribe una obra literaria. No se trata, diríamos, de ser imaginativo en el sentido de la imaginación literaria, sino más bien demostrar hasta qué punto hay una continuidad en el sistema, coherencia e imaginación. Parecería que van en sentidos opuestos, pero el juez debe ser, diríamos, de ensamblar, de dotar de unidad. Debe tener capacidad de análisis teórico y de manejo de doctrinas abstractas. Por supuesto, el buen juez es el buen jurista en el sentido, es decir, que maneja lo que llamamos los conceptos jurídicos, las abstracciones, etc. Pero el buen juez, diríamos, no es tampoco el profesor. Y es un error a veces cuando se escriben sentencias, ¿verdad?, como si uno estuviese escribiendo un artículo de derecho penal civil o de lo que sea. Porque el juez tiene que construir teorías aplicables a la práctica y tiene que resolver el caso. Tiene que fijarse en lo particular. De nuevo, una difícil, ¿verdad?, combinación, síntesis entre lo abstracto, lo general y lo concreto y particular.
El buen juez tiene que tener convicciones morales fuertes, por supuesto, lo que llamamos los derechos humanos, tiene que ser un defensor de los derechos humanos. Es más, lo que justifica el papel del juez es esto, ¿verdad? Es el defensor de los derechos humanos de los individuos. Pero al mismo tiempo el juez tiene que ser tolerante y tener sus opiniones morales. Algo de eso puede haber en el caso que discutíamos sobre el juez católico. Pues creo, el juez prudente, y esa sería la principal virtud. Jueces. Y la última pregunta. Una pregunta que tendría el mismo tenor que el título de esta conferencia. ¿Y cuáles son los problemas de la ética judicial? Y bueno, yo diría, y ya los he dicho, digamos, los problemas actuales de la ética judicial, pues son los problemas de la ética judicial, y tiene que ver con estos principios, una serie, diríamos, de problemas. Pero si hablamos también, bueno, de actualidad, en un sentido, si se quiere, más acorde con lo que normalmente entendemos por actualidad, lo que aparece en la prensa, etcétera, etcétera. Y bueno, que si efectivamente tratáramos de identificar cuáles son los problemas más llamativos para la opinión pública, lo que aparece en los medios de comunicación, pues diría que seguramente coinciden bastante con lo que los propios profesionales de derecho y jueces considerarían que son los principales problemas. Y me parece que se podrían sintetizar lo siguiente. Creo que sobre esto habría un acuerdo. El problema más grave de la ética judicial, naturalmente, es la corrupción. Que si hablamos de ética judicial y si hablamos de la idea del juez, es porque estamos ya suponiendo que no es un juez corrupto. El juez corrupto, naturalmente, elimina, ¿verdad?, de raíz lo que sería la posibilidad de pensamiento ético. En segundo lugar, nos encontraríamos, pero estos saltan, por supuesto, a la opinión pública y, como es lógico, es lo que más preocupa a la gente y lo que más debe preocupar, porque, insisto, no está claro en la definición del juez modélico, tal y como hemos visto, pero naturalmente, si al menos no se consigue el no corrupción, todo lo demás es un discurso completamente en el vacío. En segundo lugar, yo diría, los problemas genuinamente, digamos, discutibles, y de nuevo me parece que el caso del juez lo muestra, ¿no?, que es el problema de cómo tratar del formalismo y del activismo. El buen juez debe ser activo, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Y qué uso debe hacer el derecho, del derecho? Que le permita, que nos permita a los demás decir que sigue dentro del derecho. Y entonces ahí efectivamente hay problemas genuinos y hay discusión sobre dónde y cómo trazar ese límite. Y esto creo que preocupa también a la gente, de vez en cuando aparece en los medios de comunicación, etc. Un tercer grupo de problemas, yo diría, que obedece de patrón repetido, ¿no? Si uno lee los periódicos en esos países, se encuentra la opinión pública, pues critica a los jueces que sentencias pues muestran prejuicios de carácter sexual, o sea, comportamiento machista, a veces en las cuestiones de la violencia contra la mujer, ¿no? De vez en cuando ocurre, ¿no?, el juez que dice, efectivamente, el esposo le dio 12 puñaladas, digamos, pero realmente no apreciamos, o algo por el estilo. Prejuicios machistas, prejuicios de raza, etcétera. Riesgo político de los jueces, también frecuente criticar. Una crítica de los jueces en realidad es cuando su comportamiento es tan previsible, ¿verdad? Lo que ha pasado en la Constitucional, por ejemplo, en España, que uno ya prácticamente puede aventurar cuál va a ser el resultado e incluso quiénes van a ser
que se alineen hacia un lado o hacia el otro, que están mostrando, diríamos, un sesgo político, y eso crítica, insisto, esta cuestión, ¿verdad?, a la que antes me refería. Y también, digamos, en esto lo que es un patrón, es decir, prejuicios, y luego diría algo así como falta de profesionalidad de los jueces. El texto que me ha parecido realmente claro, ¿no?, para explicar en qué consiste esa falta de profesionalidad, lo encontré en un texto del gran procesista italiano Calamandrei, que tenía una amplia experiencia. Y él escribe esto, dice: el peligro no viene de fuera, es un lento movimiento interno de las conciencias de los jueces, las vuelve aquiescientes y resignadas, una pereza moral que cada vez más prefiere a la solución la acomodaticia, porque no turba el vivir y porque la intransigencia cuesta demasiado. En mi larga carrera, dice Calamandrei, no he encontrado nunca cara a cara con jueces corruptibles. Quizás era muy optimista, ¿verdad, Calamandrei? He conocido no raramente jueces indolentes, atentos, desganados, dispuestos a quedar en juicio antes de llevar a cabo el duro trabajo de excavación que realizar quien quiere descubrir la verdad. Esta superficialidad me ha parecido un aspecto inevitable y excusable de la excesiva cantidad de trabajo sobre ciertos magistrados. No sé, no está dando a entender, ¿verdad? La sobrecarga de los jueces también creo que es, digamos, universal. Pero he conocido a los mejores que también lograban, robando las horas al sueño, estudiar con diligencia todas las causas que les llegaban y exponerlas de consejo sin olvidar ni la coma de un documento. La pereza lleva a recostarse en la costumbre, lo que quiere el entorpecimiento de la curiosidad crítica y esclerosis humana. Entonces me parece que cuando un sistema jurídico funciona de manera más o menos normal, y cuando efectivamente funciona, como nos está diciendo Calamandrei, el principal riesgo de conducta ética viene efectivamente por ahí, ¿verdad?, por esa de profesionalidad. Yo tenía dos textos también, microrrelatos a los que antes me había referido. Me da un poco de apuro seguir hablando, pero prometo ser, voy a ser, pero les voy a leer, porque este texto creo que realmente está bien, que se llama, diríamos, Hechos Propios, y dice: Andrés, magistrado juez de una importante capital de provincia en España, cuenta de experiencia. Nunca había tenido un incidente en su tribunal. Mantenía su juzgado al día de señalamientos y llevaba a puntual y debida ejecución. Tras el decano del Colegio de Abogados, le fue abierto un expediente. Reiteró el estado excelente de funcionamiento de su juzgado. Concluido el trámite, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que es de sanción disciplinaria, le impuso una sanción de traslado forzoso. Un tribunal con sede separada al menos en 100 kilómetros estaba destinado, como autor de una falta muy grave, una disciplinaria. En el expediente disciplinario aparecen documentadas muchas sentencias de Andrés en las que consignó los probados. O sea, cuál era, diríamos, la práctica de este juez. Probado, y así se declara, que durante el 1996 el acusado Emilio S.P., mayor de edad y penales, vivía en Gijón, en la avenida tal, posterior, lugar donde se dedicaba a la venta de heroína. Ya estaba
los hechos, en lugar de, como tendría que haber hecho, mostrando cada uno de los medios de prueba y porque este no vale, etcétera, etcétera. Eso, semejantes, le permitió al juez, naturalmente, su juzgado. Pero atrevás, diríamos, que era la falta de diligencia envuelta precisamente en diligencia, ¿verdad? Y entonces es quizás un buen ejemplo. Bueno, me parece que el modelo de ética judicial permite estos problemas de tipo ético, digamos, los problemas de actualidad, los que uno ve reflejados en los medios de comunicación. Y diré rapidísimamente cosas sobre que la corrupción, diríamos, es un caso de comportamiento tan grave, digamos, arruina toda posibilidad de... Con Eloy Espinosa yo participé en algún momento en una... Se trataba de tratar de generar un documento sobre la corrupción. Cierto, no llegó a buen fin. Pero bueno, en el documento se dicen algunas cosas que quizás tener en cuenta, como por ejemplo de lo que sería corrupción. Los actos judiciales suponen el incumplimiento de algún deber judicial con el tener un beneficio indebido y son realizados de manera oculta. Los sistemas jurídicos deben por ello definir con precisión los jueces y proveer de la máxima transparencia a todas las actuaciones. ¿Qué se puede hacer respecto de la corrupción? Y por cierto, también extremo de este documento, que luego, digamos, no se convirtió en oficial, pero donde se decía las causas de la corrupción y el hecho de que sea verdaderamente flagelo en muchos de nuestros países es por al mismo tiempo ineliminables de la función judicial. Uno es el carácter de exclusividad. La exclusividad quiere decir que aquí no funcionan las reglas del mercado. Es decir, no puede decir, ¿verdad?, un justiciable, como sospecho de ser corrupto, me voy a otro lado. Bueno, están los sistemas alternativos de... En fin, en general, y como sabemos, las cuestiones importantes. Y eso, naturalmente, es una causa del problema. Otra es la discrecionalidad judicial. Inevitablemente en nuestros sistemas hay espacios. La discrecionalidad implica riesgo de corrupción. Naturalmente es la independencia, porque entonces la independencia del Poder Judicial quiere decir que debe dejarse y deben estar determinadas instituciones para que el juez pueda hacer, digamos, su función. Si no fuese independiente no podría su papel, pero al mismo tiempo la independencia implica, ¿verdad? Y decía, ¿qué puede hacerse? El círculo de las medidas anticorrupción creo que sería 5. Primero, información. Un sistema que nos dé una información objetiva y con respecto a qué es lo que pasa en un determinado sistema judicial. Hay y cuánta, etcétera. Necesitaríamos también una definición clara de la integridad judicial. Y ahí, aparte, naturalmente, modificaciones del Código Penal, etcétera, el Código deontológico jugaría un papel. O sea, claro, ¿qué quiere decir? Que un juez es íntegro. De los objetivos. Segundo. Tercer punto. Necesitamos también instrumental, es decir, de implementar los medios para facilitar la consecución de los objetivos de la integridad judicial. Por ejemplo, recursos, medios económicos, salarios. Bueno, hacer más por luchar contra la corrupción, insisto, que muchos discuten sobre el comportamiento ético, sin más.
la estabilidad. Yo sé que en el caso de Perú, ¿verdad?, todos los jueces están sometidos a una revisión que no tiene que ver si cometieron algún tipo de falta, etc. Tienen que ser ratificados. Esto forma parte de lo que antes decía, puedo estar naturalmente equivocado. Mi opinión es que eso es una medida no razonable. Si el juez, otra cosa que no podría decir los primeros, efectivamente necesita uno ser ratificado. El juez tiene que tener seguridad, porque es que si no, verdaderamente no puede ser independiente. Claro, a veces uno podría decir, pues, somos incluso más exigentes que en cualquier otro. Hay cuestiones donde no se trata de ser demasiado ¿verdad? En el Ecuador, la Constitución del Ecuador les ha parecido que 3 poderes eran muy pocos. 5 poderes. Desconfiemos. Se tienen 5, que verdaderamente esa sea una Constitución adecuada y funcionar adecuadamente una democracia. Yo diría, un país en los que consideramos que funciona de manera más el sistema judicial y se toma en serio la independencia, a esta necesidad de ratificarse cada 7 meses, cada 7 meses ya sería una cosa kafkiana, ¿verdad? Cada 7, yo creo que es razonable presumir, podría no estar justificado. En mi opinión, diríamos, terceras medidas, diríamos, entonces, digamos, instrumentales que faciliten. En cuarto lugar, medidas de motivación. ¿Cómo motivar también a los jueces para que sea íntegro? Y aquí es donde me parece que con acceso y de promoción en la carrera también es fundamental, porque motiva naturalmente a los y al mismo tiempo, efectivamente, la formación son los 2 mecanismos más importantes. Digamos, un procedimiento de evaluación y, digamos, y de sanción. ¿No? Yo creo que, a su vez, diríamos, esos 5 tendrían que funcionar de manera conjunta. Supongo que serían medidas adecuadas para no digo nada sobre el formalismo judicial, porque nos llevaría, diríamos, en el tiempo y efectivamente me limitaré entonces a decir, y como resumen de esta ya muy larga exposición, y me siguen considerando un amigo, a pesar de haberles tenido tanto tiempo, ¿verdad? Pero hablando sobre esto, pero las 3 ideas fundamentales yo diría que son estos, ¿no? El técnica judicial naturalmente es la corrupción. Puede hacer, naturalmente se pueden tomar medidas de corrupción, algunas tienen que ver efectivamente genuinas, otras no, cuestiones de tipo de instrumentos, instituciones, etcétera, y me parece que más o menos daría Está el problema, diríamos, ordinario, más frecuente, a la ética, al comportamiento, esas faltas de profesionalidad que resumiría en comportamiento prejuicioso por un lado, indolente por el otro, y finalmente no me referí a ello, pero creo que evitar los 2 escollos, los 2 extremos, el Escila y el Caribdis, y del activismo. El buen juez es el juez que ni es un formalista, sino más bien es un antiformalista. Al mismo tiempo actúa dentro del derecho. No es un juez activista. Muchas gracias. Y extensión.
su magnífica exposición, el señor presidente hará entrega de un plato recordatorio al profesor Rodríguez. Señoras y señores, agradecemos su presencia. Se da por concluida la 9ª sesión de la Cátedra de la Corte de la República. Los invitamos a acompañarnos a un del profesor Manuel Atienza Rodríguez. Muchas gracias.